Muy buenas, espero que estén muy bien. Anthony Navarro les saluda. Acá continuamos con nuestro curso de reparación de celulares. En el capítulo de hoy vamos a darle una introducción y vamos a aprender a utilizar nuestro multímetro, que es nuestra herramienta fundamental, ¿verdad? Que nos va a ayudar a ubicar fallas. Si aprendemos a medir correctamente, nos va a facilitar muchísimo nuestro trabajo. Entonces, este es un multímetro multirango. Y es automático. Eso quiere decir que yo no tengo que estarlo ubicando, por ejemplo, en volts. De tanto a tanto, no lo segmento, sino que él por sí solo me mide de 0 volts a 1000 volts en corriente directa, que es la que nosotros utilizamos. Acá, por ejemplo, podemos ver el símbolo de tensión en corriente alterna. Esa no nos funciona a nosotros, ya que esa es la corriente que sale por el toma, ¿verdad? Por el toma corriente. Acá ubicamos la simbología de ohms para mi resistencia y lo que es corriente. Corriente la podemos medir en miliamperes y microamperes, que es bastante pequeño. Las medidas de nosotros probablemente en algún momento vayan a ser de miliamperes, ya que amperes es bastante grande. Los teléfonos trabajan con poca corriente y más adelante se van a ir familiarizando con los valores. Acá voy a enseñarles a utilizarlo y a familiarizarse con las medidas y simbologías. Entonces, acá lo apago. Vamos a aprender a utilizar la configuración de la tensión, ¿verdad? Los volts. Entonces, para esto acá tengo unas baterías. Tengo una batería, esto es una batería, un J7 en Samsung. Ubicamos la parte positiva y negativa de la batería. Acá viene con los símbolos. Y en las puntas del multímetro, el negro quiere decir que es negativo, tierra, y el rojo es el positivo. Entonces ponemos tensión en corriente directa, ponemos el rojo en el positivo y el negativo al negro, y él nos arroja un valor. Ahí dice 3.7. Eso quiere decir que la batería está en buen estado y el teléfono la puede cargar. Cuando una batería está mayor a 3.7, el cargador la puede empezar a cargar. El teléfono la identifica y la empieza a cargar. Si está por debajo de ese valor, el teléfono no la carga. Vamos a ver, esta otra es una LG. Igualmente ubicamos el positivo y el negativo, rojo al positivo y negro al negativo. Esta batería está por debajo de los valores, está en 3.6. probablemente el cargador no nos vaya a identificar, el cargador no nos vaya a cargar la batería y tengamos que cargarla nosotros a ver si realmente está buena con un cargador externo. Acá tengo esta batería, que estas baterías es de las que vamos a ver normalmente en los equipos modernos, ¿verdad? Que tienen un flexor, ya no son como estas que tienen placa, sino que vienen con un conector y tenemos que medirlas por acá. En un capítulo más adelante vamos a darle introducción a las baterías, vamos a aprender a diferenciar baterías y aprender a medir baterías un poco más correctamente. Esta es una demostración para que aprendan a medir lo que es la tensión. Acá ubicamos, esta es de 3 pines. Voy a acercar un poco la toma. Esta es de 3 pines. Este conector, probablemente este sea el negativo y este sea el positivo. Y efectivamente ahí están. Ahí nos muestra los valores, perdón. Voy a alejar la toma para que vean bien el multímetro. Ahí nos arroja el valor de 3.9. Esta batería está en perfecto estado. Esta batería está nueva, entonces está en perfecto estado. Marca aproximadamente unos 80% de batería. Cuando está a 4 volts, más o menos tiene 80% de batería, perdón. Ahora vamos a ver la tensión, pero en una placa de un teléfono. Por ejemplo, acá tengo este teléfono. Esta es una placa de un J7. La voy a conectar a la corriente. Por ejemplo, si yo quiero, lo coloco en volts. Por ejemplo, si yo quiero saber la tensión que tiene la entrada y si nuestro centro de carga está en buen estado, acá nos tiene que marcar 5 volts o muy cercano a 5 volts y nos está marcando 4.99 aproximadamente. Esto es un valor permitido. Eso quiere decir que el teléfono está cargando en este momento. Y acá
medimos con nuestro tierra a nuestro negativo, el negro, a tierra, que puede ser a cualquier blindaje, por ejemplo acá o acá, y ubicamos, y con la punta roja medimos a cualquier punto. Por ejemplo, acá en la batería tiene que haber alrededor de 4.3, y correctamente aquí nos mide 4.3 volts, que aquí empezaría a cargar la batería. En este pin es el positivo, el cuarto pin de acá es el positivo y es el que nos carga la batería. Así se hacen las mediciones en una placa. Ahora, por ejemplo, en esta placa vamos a pasar a lo que sería la resistencia. La resistencia se mide en ohms. Este también es multirango en ohms en las mediciones. Por ejemplo, acá nos dice que tiene m ohms. Eso quiere decir que hay una mega ohms. Es 1.000.000 de ohms, perdón. Es una cantidad de resistencia muy grande. Por ejemplo, si nosotros medimos de un blindaje, por ejemplo de tierra, acá tierra, voy a acercar la toma, que vean las dos, de este tierra a este blindaje que hay tierra, se va a aproximar mucho a cero, porque no hay resistencia. 1.4 ohms es una resistencia prácticamente que nula, ¿verdad? Vamos a medir la resistencia de algún componente, por ejemplo de este condensador, y acá nos mide que está abierto. Eso quiere decir, cuando aparece OL, quiere decir que hay una resistencia muy grande. Vamos a medir este otro, a ver qué nos dice por acá. Él ahí calcula la resistencia, es una resistencia aproximada, ¿verdad? Aproximadamente son 9.5 mega. Acá se va a ir aproximando a abierto, a OL, va a empezar a incrementar. Eso quiere decir que hay mucha resistencia. Resistencia nos sirve para medir si hay continuidad de un lado al otro. Por ejemplo, tenemos esta función de continuidad, que si yo toco positivo con el negativo, aparece este pitido. Eso quiere decir que hay conexión de un lado al otro. Por ejemplo, igualmente en esta placa, si yo quiero saber que hay conexión de tierra a tierra, que realmente, entonces pongo el tierra acá y lo toco. Eso quiere decir que hay conexión, las tierras están conectadas. Entonces yo puedo buscar componentes donde hay tierra en una placa. Prácticamente que en todo vamos a encontrar tierra. Inclusive en el centro de carga por acá. El centro de carga es masa, es tierra. Y él mismo tiene su propia tierra acá en un conector. En el momento que lleguemos a centro de carga, vamos a ver un poco más detenidamente lo que son las pistas de un conector y verá que tiene que tener positivo y tierra. Por ejemplo, acá tiene que tener el tierra. Ok, vamos a continuar con la siguiente medición, que sería la corriente. La corriente la medimos en amperes, como en el capítulo anterior lo vimos, pero acá nosotros utilizamos muy poca corriente, entonces en miliamperes. Y para eso quiero utilizar su placa. Esta es su placa base de un Samsung A50. Ya no es como estos que tienen toda la placa viene completa. Los teléfonos más modernos vienen con una placa base por la parte de arriba y una subplaca en la parte de abajo, que sería esta. Más o menos es algo como esto, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle corriente igualmente. Por supuesto que para medir tensión y para medir corriente tiene que haber un suministro de corriente. En este caso nuestro cargador. La resistencia no la podemos medir sin necesidad, ¿verdad?, que esté conectada. Entonces, para medir corriente, la corriente se mide en serie, no como la tensión que teníamos que poner
el negativo a tierra, ¿verdad? Acá vamos a buscar un componente por la parte de atrás. Vamos a ver cuál se me hace más fácil medir. Por ejemplo, este de acá, perdón. Este de acá es un condensador. Voy a acercar. No, es que si acerco la toma se me quita la medición del tester. Entonces ahí podemos ver que aquí hay 0,43 miliamperes en este condensador. Siempre que realizo la medición, despego, tiene que haber el mismo valor, que es la corriente que está fluyendo en este condensador en este preciso momento. La corriente se mide en serie. Vamos a ver cuál otro componente por acá. Acá tengo otro condensador, un extremo, una punta y punta. Vamos a ver. Igualmente acá hay 0.48 miliamperes. Ahí el tester el multímetro nos dice arriba que hay miliamperes de corriente. Tester es una herramienta bastante esencial que tenemos que tener. Les recomiendo que adquiera un tester un poco moderno, ¿verdad? Que sea multirango, que nos ayuda muchísimo a las reparaciones. Los que no son automáticos nos ayudan, por supuesto, solamente que hay que estarlos configurando un poco más, ¿verdad? Estarlos ubicando en que debemos. Este es bastante sencillo de utilizar y es muy exacto, ya que él tiene 4 dígitos. Entonces él inclusive hay multímetros de 3 dígitos que no nos marca el último y que puede haber un valor importante para nosotros. Entonces acá con esto terminamos la clase del multímetro. Los espero en el próximo video. Espero que estén muy bien y se cuidan mucho.